Buenos días. Desde hoy, 16 de marzo del año 2025, damos inicio a una secuencia de artículos pequeños dentro del derecho para contribuir precisamente a esta ciencia. El tema de hoy es importancia del derecho, ciencia o disciplina. El derecho lo hace el hombre para el hombre, decían los romanos. Debemos entender que se referían a las leyes o corpus normativos. Siendo así, en la actualidad resulta de imperiosa necesidad saber elegir a aquellos hombres que forman las leyes, es decir, saber elegir auténticos legisladores, conocedores del derecho que es la esencia natural para la elaboración de las leyes. Pero, ¿qué es el derecho? Algunos sostienen que no hay una definición precisa y lo relacionan con la idea de justicia para encontrar lo justo y desechar lo injusto. De manera que se refieren al conjunto orgánico y sistemático de normas jurídicas que rigen la vida en sociedad para alcanzar, a través del poder público, la justicia, el orden, la igualdad y seguridad. De esta forma, el derecho se le entiende como el ordenamiento jurídico. Hay quienes ponen énfasis en las ciencias jurídicas y en el derecho, señalando que las ciencias jurídicas comprenden un conjunto de disciplinas tales como la teoría del derecho, la filosofía del derecho, la sociología jurídica, la historia del derecho, la criminología, entre otras, que estudian el derecho desde distintos enfoques, mientras que al derecho, como se repite, lo refieren específicamente como al conjunto de normas y regulaciones que rigen la conducta de los individuos en una sociedad. Siendo así, se entiende que las ciencias jurídicas, desde la teoría del derecho, desde la filosofía del derecho, desde la sociología jurídica y la criminología, entre otros enfoques, estudian ese conjunto de normas y regulaciones que vienen a ser el derecho, de manera que ubican al derecho como un objeto de estudio de las ciencias jurídicas. El término derecho proviene de la voz latina directum, es decir, recto, que no se desvía para un lado ni para el otro. Los romanos desarrollaban el derecho de tal forma que, siendo imparciales y con la aplicación de las leyes vigentes, otorgaban lo que es justo. Ahora recordemos que la ley, es decir, ese conjunto de normas prescritas a modo de principios y reglas, es fuente del derecho, como lo es también la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, la manifestación de voluntad, entre otras fuentes. Por tanto, la ley o conjunto de normas que a su vez es fuente del derecho, no puede ser considerado derecho, porque siendo la ley una fuente del derecho, es parte del derecho y no todo el derecho. Un sector de la doctrina considera el derecho como disciplina y otro sector lo considera como ciencia. Ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos y racionales basados en la observación, la experimentación y la verificación. Implica la búsqueda de leyes y principios que rigen los fenómenos naturales y sociales. La ciencia se basa en la evidencia empírica y busca explicaciones basadas en la realidad observable. En cambio, la disciplina es un conjunto específico de estudio que se centra en un área particular del conocimiento. Puede incluir métodos, teorías y prácticas propias. La disciplina se caracteriza por tener un conjunto de reglas y principios que guían la investigación y el análisis en ese campo específico de estudio. El derecho se desarrolla en respuesta a las necesidades, problemas y fenómenos que nacen en la sociedad y que perjudican la vida, la integridad moral física y psicológica, perjudican y dañan la propiedad e intereses de las personas. Es decir, se trata no de un campo específico, sino de fenómenos reales, observables, verificables que perjudican y dañan a la persona y a la sociedad.
De manera que para la solución o castigo se requiere no un campo específico de estudio, sino de varios campos, varias disciplinas, varias teorías, ciencias o ramificaciones del mismo derecho. Por lo tanto, el derecho es una ciencia. En 1968 se crea la teoría tridimensional del derecho, que sostiene que el derecho está compuesto por tres dimensiones interdependientes y en constante equilibrio entre sí. Es decir, el hecho jurídico por un lado, que es la dimensión fáctica, el valor jurídico, que se considera la dimensión axiológica, y la norma jurídica o dimensión normativa. El hecho jurídico se refiere a un hecho con relevancia jurídica, razón por la cual se le atribuye una consecuencia jurídica para formar la norma jurídica que regula ese hecho. Por su parte, el valor jurídico es el conjunto ético o moral que se integra en cada norma jurídica y que justifica su existencia. Por último, la norma jurídica es el contenido prescriptivo de reglas y principios establecidos por la autoridad competente para regular conductas y resolver conflictos. La tridimensionalidad del derecho resulta muy útil para elaborar las leyes y para la solución de conflictos legales, porque permite, por un lado, analizar los hechos y mediante la hermenéutica jurídica orientar la aplicación de las normas jurídicas pertinentes. Y por otro lado, también para crear y modificar normas jurídicas con contenido valorativo, de acuerdo a los hechos y fenómenos que se deben regular. La teoría tridimensional del derecho nos permite entender que el derecho no es solo un conjunto de normas, porque está además formado por valores y hechos sociales interactuando entre sí, lo que representa un enfoque más completo y realista para entender el derecho. Por otro lado, el derecho crea o forma otros derechos que están clasificados de la siguiente manera. En derecho objetivo, que es el conjunto de normas del ordenamiento jurídico. En derecho subjetivo, como conjunto de facultades, atribuciones y libertades que les atañe a las personas. Asimismo, por el derecho sustantivo, que es el conjunto de leyes que regulan los derechos y obligaciones de los sujetos, y finalmente el derecho adjetivo, como conjunto de normas procesales útiles para ejercer los derechos contenidos en el derecho sustantivo. Debe entenderse que las normas jurídicas nacen de los hechos o fenómenos generados en la sociedad, que al perjudicar y dañar la vida, la integridad de las personas, la propiedad e intereses, adquieren relevancia jurídica. Por tanto, a estos hechos hay que dotarlos de una consecuencia jurídica para convertirlos en hechos jurídicos y por consiguiente en normas jurídicas. Para establecer la consecuencia jurídica se requiere de estudio, de investigación, de análisis, a fin de aplicar la inferencia lógico-jurídico con la participación de varias disciplinas, varias ciencias, varios principios, teorías y valoraciones éticas pertinentes para formar la norma jurídica que va a regular el hecho o fenómeno generado en la sociedad. Es decir, el derecho no solo es un conjunto de normas jurídicas, el derecho es ciencia al servicio de la sociedad para su desarrollo y progreso en busca de la felicidad. De tal forma que el poder soberano del pueblo debe saber elegir a sus legisladores. No se trata de improvisaciones, se trata de la ciencia del derecho y de la ciencia política orientadas al desarrollo y progreso de los pueblos con justicia social, trabajo y libertad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima cápsula de información jurídica.